Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Patricio Uriselki, soy el veedor de Adunlu, junto a Verónica en el directorio de la DASMI. Nosotros, como decía Federico, tenemos voz, pero no tenemos voto. Venimos acompañando, yo hace 2 años y medio, aproximadamente casi 3, los problemas individuales de los docentes para que cumplan con, como decía Federico, digamos, con el acceso al derecho a la salud, ¿no? Eh, Frente a la situación que nos encontramos ahora, voy a proponer un análisis un poco más estructural para poder tener herramientas al momento de decidir, cuando se haga la asamblea, si nuestra obra social se desprende de la universidad y sale al mercado, ¿sí? Entiendo que hay que poner en juego algunos elementos estructurales, por ejemplo, que la legislación marco que regula los 3 subsistemas de salud. Nosotros tenemos en Argentina el sistema público, el sistema de obras sociales y el sistema de prepagas. Es una ley de los años 90, ¿sí? Pleno auge de las políticas neoliberales. Por lo tanto, hay que comprender que ese marco regulatorio va en el sentido de la mercantilización de la salud. Sumado a eso, hay que tener también elementos, y esto es un trabajo que como docentes, como pedagogos, tenemos que llevar al debate con nuestras compañeras y compañeros, que es también desarmar las representaciones sociales en torno a la salud hegemónica, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? No podemos, en el momento de pensar la crisis estructural de nuestra obra social, desligarnos de los problemas estructurales que tenemos por, de alguna manera, la incidencia de las corporaciones médicas, las empresas de salud, que claramente lucran, ¿no? La salud de los trabajadores y trabajadoras se ha convertido en una mercancía más. Sin ir más lejos, un ejemplo claro es Bayer compró Monsanto, Monsanto compró a Bayer. Nos envenenan, nos enferman y después nos dan el cóctel para la quimioterapia que vale cientos de miles de pesos para el tratamiento. No podemos desprendernos de esto. No podemos desprendernos también del lobby que hacen las empresas en los congresos médicos, donde, por ejemplo, bajan el umbral de considerar una enfermedad, ¿no? Digo, por ejemplo, el colesterol. Bajar el umbral de estar enfermo o no. Eso significa miles de millones de dólares, ¿sí? Con la industria farmacológica. Frente a ese avance de las corporaciones, ¿cuál es la salida? Bueno, por algún lado no podemos perder de vista esta cuestión. Nosotros como parte de una obra social estamos en los vaivenes de este mercado lucrativo. 25 empresas controlan el 50% del mercado mundial de la farmacología, ¿sí? Digo, como para tener algunos elementos, ¿no? Y también para problematizar algunas representaciones sociales que tenemos como trabajadores, que decir, bueno, perdimos el Austral. Y el Austral nos generaba sobreprestaciones. Entrabas al Austral y por protocolo propio salías radioactivo. Pero nosotros estábamos convencidos de que es lo mejor el Austral porque ahí va la elite, etcétera, etcétera. Y no estamos viendo que detrás de eso hay todo un negociado. Un negociado que nos expone a nosotros a prácticas innecesarias. Yo creo que este es un debate que tenemos que tener internamente para problematizar las cuestiones en torno a la salud y la enfermedad, ¿sí? Problematizar la idea de la salud como una mercancía más que se compra y se vende en el mercado y tratar de pensarla como un derecho social, ¿sí? Ahora, bajando a la estructura de nuestra obra social, la crisis de nuestra obra social tiene distintas aristas también. Por un lado, como les digo, los últimos años, los procesos inflacionarios fueron comiendo los aportes de nuestra obra social, lo que aportamos a la obra social. Nuestra obra social se sostiene con los aportes de los trabajadores y la patronal. Como decía Fede, nosotros como trabajadores estamos poniendo más y el Estado, mediante los rectores, no ponen el total del porcentaje que tendrían que poner, ¿sí? Nosotros aportamos con dedicaciones parciales como exclusivo y la universidad no pone ese proporcional. Ese es un problema estructural. Por otro lado, la liberalización, se profundizó la liberalización del mercado de la salud. ¿Qué quiere decir esto? El Estado no regula a las corporaciones. Por el contrario, le abre la puerta y liberaliza el mercado. Por otro lado, nuestro salario fue a la baja, aumenta la industria farmacológica, por ejemplo, hay determinados
Medicamentos que aumentó un 400%. ¿Sí? Por otro lado están los problemas internos. Por ejemplo, que hay una irregularidad. Nuestra obra social está pagando sueldos que no tiene que pagar, que le corresponde a la universidad. Son 18 sueldos, son millones de pesos en el año, y acumula más de 35 millones de deuda de la universidad hacia nuestra obra social. Estos ya son más problemas internos de la propia administración, que no viene solo de esta gestión del rectorado, sino de años anteriores. Y para otro elemento también de la cuestión estructural es que en los últimos años con el gobierno kirchnerista se avanzó en la cobertura de derechos de acceso a la salud, pero no fue acompañado de partidas estatales. Por lo tanto, lo que termina llevando a este combo es a una crisis estructural, ¿se entiende? Corporaciones médicas que lucran, avanzan, hacen lobby en los congresos médicos, el salario nuestro que viene a la baja, en general, de la inflación, y ni hablar con la industria farmacológica, ¿sí? Y el PMO, que es el plan médico obligatorio, que se amplió y que claramente no nos podemos oponer a que las obras sociales, las prepagas, cubran ese plan médico obligatorio, ¿se entiende? Pero necesariamente hay que ir a disputarle al Estado esos recursos, ¿sí? Y frente a este panorama de crisis estructural de la obra social, hay dos caminos abiertos hoy, ¿sí? El que propone la actual dirección de la obra social, en consonancia con nuestro rector La Pola, que es salir al mercado, salir que nos coman las corporaciones, o lo que venimos proponiendo como sindicato, la primordial tarea de articularnos como obras sociales universitarias dentro del COSUM, que es la coordinadora de las obras sociales a nivel nacional, y tratar de ir a disputar, por un lado, a las corporaciones médicas. No es lo mismo que vaya DASMI con 3.000 afiliados que 300.000 docentes universitarios y no docentes que van a disputarle a, no sé, a Galeno o a las distintas corporaciones médicas a negociar el precio de las prestaciones, ¿se entiende? Nosotros desde nuestro sindicato decimos, bueno, organización, que no haya fragmentación de los trabajadores, porque la fragmentación nos fagocita el mercado, ¿sí? Por otro lado, también nuestra idea era que dentro del COSUM se pelee para que la universidad se haga cargo de estos porcentajes, para que desde el COSUM, que ahora tiene personería para poder, digamos, generar contratos con las corporaciones médicas, presionar y ganar, bajar el precio de las prestaciones, y a su vez también esto nos permitiría de alguna manera articular, ¿sí?, en las paritarias con el gobierno nacional, ¿se entiende? De pedir partidas especiales para sostenimiento de nuestras obras sociales frente a un mercado liberalizado. Por lo tanto, desde ADULU consideramos que separarnos de la dirección de la obra social es salir al juego del mercado, es fragmentarnos más como conjunto de la clase trabajadora y va a imposibilitar que mejore nuestro servicio de atención. Solo un ejemplo también, hay ahora más a nivel interno, ¿no? De los problemas estructurales más nuestros y de responsabilidad sí que hay acá en la universidad. Por ejemplo, ya se liberalizó nuestra obra social. Hay 3 casos de docente y una no docente que no sabemos dónde llevan sus aportes. Si se liberaliza nuestra obra social, ¿quién va a quedar dentro de la DASMI? Aquellos que tienen enfermedades preexistentes que no le toman ninguna prepaga. Alguien con un cáncer, ¿te va a tomar OSDE? ¿Cuánto te va a pedir OSDE? ¿40.000, 50.000 pesos por mes? Entonces, acá lo que estamos viendo es que hay un manotazo de ahogado frente a una crisis estructural que en parte tiene responsabilidad esta gestión de la universidad y la anterior por tener irregularidad en los pagos de los salarios no docentes, pero también hay una cuestión más estructural. El riesgo terrible es que aquellos que tienen mejores salarios se vayan, o los más jóvenes se vayan y rompen el sistema solidario. Porque hoy alguien que tiene 35 años, en la casuística de las enfermedades, es baja la incidencia y es el que sostiene a nuestro compañero docente jubilado, ¿se entiende? Abriéndonos al mercado, bueno, el joven se va a ir, los sueldos altos se van a ir y van a quedar justamente
los hijos nuestros con discapacidad, que no lo va a tomar ningún otro sector, ¿se entiende? Los casos de alguna manera que impactan más. Y se termina de desarticular el sistema solidario. Por lo tanto, y cierro acá, la tendencia que hay, independientemente de los sectores políticos que hoy gestionan la obra social, están siendo funcional, ¿sí?, al negocio neoliberal de la salud y poniendo en riesgo la salud de todas las trabajadoras y trabajadores. Nosotros en esto cabe señalar que históricamente las universidades nacionales siempre han tratado de mantener el equilibrio entre sus cargos, donde el 33% eran inclusivos, el 33% semi y el 33% simples. Hoy en la actualidad, en la mayoría, si no es en todas, los cargos simples superan casi el 60% de toda la estructura docente de la universidad. Con lo que aporta un simple, la realidad no se va a poder revertir. O sea, nosotros vamos en una debacle que seguramente va a terminar con la quiebra de todas las obras sociales universitarias, porque no hay forma de revertirlo. Y los rectores que tienen la mayor responsabilidad en todo esto, porque han utilizado a las universidades como bolsa de trabajo, incorporando, achatando el nivel académico de la universidad. En la universidad todos sabemos que ya no hay investigación, no hay creación, es un enseñadero como si fuera un nivel secundario, debido a todo esto, porque hemos ido perdiendo. Yo les cuento una experiencia. Al inicio, hablemos de 15, 20 años atrás, antes de que se legislara sobre la base de esta nueva ley, que es la Ley de Obras Sociales Universitarias, cuando renunciaba o fallecía un cargo exclusivo, partían de ese cargo en 11 cargos simples. Y así incorporaban familiares, amigos, compañeros de organizaciones políticas. Ese era el mecanismo de incorporación a las universidades. Y ustedes saben que la gran pelea de las instituciones gremiales es poder lograr la estabilidad de todos esos docentes. Porque esos docentes hoy están en situación de interinos y aportan el mínimo que puede aportar dentro de la obra social, más allá de que esté establecido que lo hace sobre la base de la jornada completa, cosa que bien habían manifestado que la universidad no lo hace sobre el 6% de la masa salarial. ¿Qué ocurriría si la universidad tuviese que aportar sobre la base de la jornada completa? Que dejaría de nombrar cargos simples, porque el dinero que le falta al cargo simple para llegar al exclusivo, a equiparar el aporte del exclusivo, lo tendría que poner la universidad. Por eso, en su momento, la creación de esta ley que se generó en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan, fue vista como un gran negocio para algunos pocos, porque sacarle de la universidad la obra social de la estructura universitaria iba a significar poder manejar un presupuesto importantísimo. Ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, en mi provincia, después del presupuesto del gobierno provincial, el segundo presupuesto es de la universidad. Entonces se manejaban masas de dinero importantísimas. Aún así, hoy, en toda la precarización existente y en toda la situación de crisis que tenemos, los ingresos que tienen son importantes. Y en esto quiero recalcar, la ley está tan bien hecha, por eso digo que es un negocio, está tan bien hecha que no tiene órganos de control.
No la controla nadie, no la controla la universidad, no la controla la personalidad jurídica, no la controla nadie. El único control que tiene es que ellos tienen que informar al Ministerio de Salud de la Nación, que ya no es ministerio, es una secretaría, tienen que informarle de todas las prácticas médicas que ellos cubren dentro del ámbito de su obra social. Pero no tienen control alguno. O sea que entre 7 personas, de las cuales 2 de esos consejeros que constituyen los consejos directivos son representantes del Consejo Superior de la universidad comúnmente conforma sus propias listas y manda a votar esas listas para hacerse de la presidencia de estas obras sociales que están fuera del ámbito universitario. Y esa realidad perjudica al mecanismo de estar día a día atendiendo la salud de sus agentes. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros cuando nos hicimos cargo, encontramos que la universidad le debía a la obra social más de 8 millones y medio de pesos, porque la universidad tenía la obligación de aportar el 6% por ley, pero le retenía a la obra social conceptos administrativos por confeccionar los depósitos para la obra social, les cobraba un canon, o sea que no llegaban a aportar ni el 6%. Eso salimos a denunciarlo. Las obras sociales locales que tenían convenio con nuestra obra social, porque nosotros somos quizás en todo el ámbito de las obras sociales lo único que reconocemos es discapacidad. Las obras sociales universitarias, quizás en algunos porcentajes mayor, otros menor, nosotros tratamos de instalar de que se reconociera a la discapacidad con toda la cobertura por ley, porque es lo que corresponde. También aquellos que son enfermos de diabetes. El ajuste grande en las obras sociales que estaban por fuera de la universidad era tratar de disminuir las coberturas y los aportes a esas instancias. Bueno, nosotros cuando nos hicimos cargo trabajamos sobre todo en eso, porque era, como nosotros sostenemos, la obra social nace en función de su actividad solidaria, es atender la salud, pero en ese atender la salud era igualar a aquellos que tenían menos ingresos con los que más tenían. Y en esto hay grandes apuestas, porque el personal no docente tiene, la FATUM tiene su propia obra social, que es OSFATUM. Y en todas las universidades ha accionado judicialmente para liberar a todo el padrón de no docentes para que sea incorporado a OSFATUM. El grave problema, que cuando la universidad toma esta determinación de liberar a esta gente, lo que hace en forma inmediata es quebrar la obra social de la comunidad universitaria, porque no se puede sostener solamente con los aportes docentes. Entonces, esto en todos los consejos superiores han tratado de hacer también sus presentaciones judiciales para que esto no ocurra. Pero en aquellos en lugares donde se han logrado esto, se ha podido demostrar que la gente no se ha ido a OSFATUM, o por lo menos aquellos que tienen salarios altos o dedicaciones importantes, se han ido a una prepaga, porque saben lo que significa ir a esa obra social. Entonces, esto que se toma como un mecanismo de cómo resolver, y lo bueno que sería sacar a la obra social de la estructura universitaria para que sus trabajadores lo manejen, es mentira. Es mentira porque al final, cuando la terminan de sacar, recrudece más su situación. Ustedes tengan en cuenta que en el último acuerdo salarial, el 19% de nuestro salario es negro. Y ese aporte no
iba a la obra social. ¿Cómo que no vamos a estar en la situación que estamos? De naranja pasamos al rojo y ahora al morado, porque realmente cuando las prácticas médicas y la atención en la salud sube por el ascensor, nosotros estamos en el primer escalón de la escalera. Porque hay enfermedades, por ejemplo, las enfermedades de la tercera edad han aumentado casi un 600% producto de la inflación. Y hoy ya se ha acordado un nuevo pacto salarial con el Ministerio y el Gobierno que lleva un 16%. Y siempre detrás de la inflación. Nosotros con los primeros 4 meses ya superamos el 16% que vamos a cobrar. Y cuando en este mes vamos a cobrar el 4%. Y con la promesa de blanquearnos los salarios a futuro. O sea, todo eso tiene que demorar el ingreso a la obra social. Y acrecienta la situación de crisis que atraviesa. Y quiero hacer referencia, y en esto quiero que me permitan leer un párrafo, porque si uno va a los estatutos, si uno va a las leyes, regularmente nunca va a encontrar que la universidad tenga la responsabilidad de atender la salud de sus agentes. Oscar Ernesto Garay, que es un abogado de la UBA, y que es magíster en bioética y derecho por la Universidad de Barcelona, hizo un trabajo sobre las obras sociales universitarias y la define así: obra social es un organismo de la seguridad social, cuyo objetivo es brindar prestaciones médicas y sociales a sus afiliados. Si nosotros tomamos el convenio colectivo de trabajo, que esto nosotros lo tenemos que estudiar de memoria, para que no avasallen nuestros derechos, si tomamos el convenio colectivo de trabajo, hay un párrafo que en el artículo 30, cuando habla de los deberes del empleador, en ese párrafo dice: depositar en tiempo y forma los fondos correspondientes a la seguridad social y aportes sindicales a su cargo, así como aquellos los que actúen como agentes de retención. O sea, ahí le entrega la responsabilidad al empleador de atender la seguridad social. Y la seguridad social es la salud de sus agentes. Porque nosotros partimos de una premisa: la salud no es un favor, la salud es un derecho. Y es sobre eso lo que nosotros debemos trabajar. Y tenemos la misma realidad en todas las universidades, que regularmente los docentes deslindamos responsabilidades. Mientras nos estén prestando el servicio, no nos interesa lo que hagan. Así, en ese no me interesa lo que hagan, en la obra social, donde yo fui vicepresidente, tuvimos que tirar más de media tonelada de medicamentos vencidos. Eso significó más de 1,5 millones de pesos de pérdida a la obra social. Mientras el compañero decía ¿qué iba a pasar con los 18 empleados de DASMI? ¿Saben cuántos empleados tenemos en la obra social nuestra? Más de 120. 120 empleados. O sea, si uno lo mide en función, porque todos esos 120 están bajo el convenio colectivo de trabajo de los no docentes, del personal pago. Entonces, la mayoría tiene una antigüedad suficiente como para cobrar con los cargos más altos. Y eso ha generado también esta crisis que nosotros estamos padeciendo, porque han utilizado la obra social fuera ya de la estructura universitaria como bolsa de trabajo para nombrar a los hijos de los funcionarios de la universidad, porque el presidente responde directamente al rector, porque quien lo pone en el cargo de la presidencia de la obra social
son los dos representantes del Consejo Superior, cuando en algunas oportunidades son esos mismos representantes los que toman la conducción de la obra social y tapan todo esto. Había mesas de dinero dentro del recibo de sueldo de los empleados, de las liquidaciones salariales. Bueno, esta falta de control es la que ha llevado y ha profundizado aún más. Nosotros pudimos en el año 2018 congelar el déficit en 11 millones, pero no ajustando las prestaciones y las coberturas, sino tratando de resolver toda esta problemática en dinero, porque los empleados tenían plus salarial, cobraban casi más por horas extras que por su salario real. Y cuando llevaban a una asamblea para votar cualquier cosa, sacaban a todos los empleados de la obra social, los instalaban, discutían durante toda la mañana, y como nosotros sabemos, o sea, cuando se charla mucho y se discute mucho, muchos docentes se levantan y se van porque tienen otra realidad, tienen que atender su hogar, tienen que atender la planificación, entonces no se queda, y terminaban votando con los empleados de la obra social las modificaciones que ellos querían que se votaran. Entonces, esa realidad de no tener control alguno es la que nosotros no debemos permitir. No debemos permitir. Y no debemos permitir que las obras sociales salgan de la estructura universitaria. Nosotros vamos a encabezar, a partir del segundo semestre de este año, un petitorio donde involucremos a todos los agentes universitarios para que la obra social retorne a la estructura universitaria. Porque es el empleador quien tiene la responsabilidad de mantener la obra social. Es el empleador, a través del convenio colectivo de trabajo, que debe resolver la salud de su agente, en este caso de los docentes. Pero también creo que el convenio colectivo de los trabajadores PAU manifiesta esta realidad. Entonces, nosotros, y hablo de los que nos hemos preocupado y hemos asistido a esta charla, debemos replicar esto que estamos diciendo. Porque ¿saben cuándo la gente va a tomar conciencia de esto? Cuando la obra social quiebre y no tenga dónde ir a ser atendido. Porque desgraciadamente nos tienen que pasar las cosas para tomar conciencia. Y es en todos los ámbitos, no es solamente en el ámbito de la universidad. Entonces nosotros tenemos que replicar esto, informar a lo que podamos informar. Yo estoy dispuesto a venir las veces que sea necesario venir para hacerles saber esta realidad. Cualquiera toma la realidad de las obras sociales y se va a encontrar que ninguna está mejor que otra, que todas estamos atravesando lo mismo. Y cuando nosotros se lo informamos al Ministerio de Educación de la Nación, al Secretario de Políticas Universitarias, que necesitábamos un reforzamiento para corregir lo que venía sucediendo en las obras sociales, y muchas organizaciones y federaciones universitarias tomaron esa bandera y se lo solicitaron al Secretario de Políticas Universitarias. Los rectores dijeron, y lo quiero decir expresamente porque salió de la boca de un rector: si quieren saber administrar, que se vengan acá, que yo les voy a enseñar. Porque ellos creen que todo el problema se trata de administración. Cuando la realidad determina de que ahora que a las universidades les han ajustado, ellos están tratando de liberarse de todo aquello que genere un gasto para ellas. Y esto tiene que ver con esto de tratar de sacar de la estructura universitaria la obra social. Porque es muy fácil todos los meses aportar el 6% de la masa salarial y desligarse totalmente. Y nosotros debemos tratar de sostener de que la obra social siga estando dentro de la estructura universitaria para que sea la universidad quien se responsabilice de la salud de sus agentes. Muchas gracias.